Entre pólvora y lamento, Paraguay se desangraba, su bandera se quebraba en el peor de los tormentos. Bienvenidos a las sesiones desde el estudio del Juan. Hoy, como todos los viernes, estaremos aquí hablando de alguna cosita que tenga que ver con la literatura o con la historia de nuestro país o del mundo. Y para hoy justamente me encontré por ahí revisando cosas, libros, archivos. Una de las historias tal vez más hermosas pero más malentendidas de la diplomacia en América Latina en el siglo XIX, ¿no? Bueno, seguramente es posible que se haya escuchado esa frase alguna vez de que si eres paraguayo también eres colombiano automáticamente. Bueno, si no, ya les voy a contar de qué se trata esto. Hay un mito que dice que existe una ley que otorga a los paraguayos la ciudadanía colombiana automáticamente, ¿cierto? ¿Será esto un dato curioso de esos que uno encuentra en internet? ¿O hay una verdad en el fondo, ¿no es cierto? Entonces, hoy vamos a leer algunos de los documentos originales de 1870 para entender por qué en Paraguay nos quieren tanto a los colombianos y por qué en medio de una de las guerras más devastadoras y más sangrientas de Sudamérica en el siglo XIX, Colombia decidió que nadie sería extranjero en su tierra. Bienvenidos. Entonces, escuchemos un pedacito de la música que está sonando de fondo, que es de Tigrandia. Y la vela es una guarania escrita justamente para este programa, que se llama La Ley de Río Negro. Ni el olvido nos somete. Bueno, entonces, ahora sí, entrando en materia, para entender esta ley de 1870 que efectivamente habla sobre la nacionalidad paraguaya en este contexto de guerra, hay que entender el trasfondo. Tenemos que sumergirnos un poquito en el infierno y volver unos años en el pasado a la guerra, ¿no? Entonces, entre 1864 y 1870, Paraguay se enfrentó a tres gigantes: Brasil, Argentina y Uruguay. Y fue la famosísima guerra de la Triple Alianza. Las cifras en este caso son escalofriantes. Miren, por aquí tengo. Se estima que Paraguay perdió entre el 50 y el 70% de su población total, pero oigan bien, el 80% de los hombres paraguayos entre los 12 y los 60 años murieron en esta guerra, ya fuera en combates o por enfermedades, ¿no? Entonces, Paraguay estaba literalmente desapareciendo del mapa. Es en este contexto cuando en Colombia, en ese momento los Estados Unidos de Colombia, ¿sí?, un hombre llamado José María Rojas Garrido, que había sido presidente también, que era un orador brillante y todo, empezó a alzar su voz en el Congreso justamente, ¿no? Él decía que el tratado de esa guerra era una transgresión al derecho internacional y una amenaza para todas las repúblicas pequeñas. Colombia no mandó tropas, eso sí, pero envió algo fundamental en ese momento, valía oro, ¿no? El reconocimiento moral, el reconocimiento a que Paraguay existiera y siguiese existiendo, ¿no? Bueno, así es como llegamos al 28 de junio de 1870. El presidente Eustorgio Salgar firma la famosa Ley 78. Pero aquí viene lo interesante, ¿no? Vamos a leer lo que realmente dice el decreto oficial. Bueno. Artículo primero. El Congreso de Colombia admira la resistencia patriótica y heroica opuesta por el pueblo del Paraguay a los aliados, tan respetable por el vigor de su sentimiento que todo lo que hay de noble en el mundo contempla su grandeza,
El segundo artículo rendía honores al mariscal Francisco Solano López, el líder paraguayo caído, pero esperen, ¿dónde quedaría la parte de la ciudadanía automática? ¿No? Eso, bueno, aquí estaría el truquito legal, digamos, ¿no? No estaba solo en esa ley 78 de 1870 que curiosamente aparece también firmada por el secretario de la Cámara de Representantes, que en ese momento era Jorge Isaacs, escritor y poeta, ¿no? Vallecaucano. Bueno, no, mire. La clave estaba en la Constitución de Río Negro de 1863, bajo la que se constituyen los Estados Unidos de Colombia, ¿no? El artículo 31 decía que cualquier persona nacida en una república hispanoamericana podía ser colombiana con solo vivir aquí y pedirlo. Lo que hizo el Congreso en 1870 fue decirle al mundo: si Paraguay deja de existir como nación, sus hijos no serán parias. Aquí tienen una casa y una identidad lista para ellos. Antes de seguir entonces, vamos a una brevísima pausa comercial, porque ustedes saben que nuestros anunciantes son tan importantes como ustedes, la audiencia. Para que fumes más y mejor, cigarrillos chupates de penco, como el mariachi. Este gesto, en todo caso, no se quedó en papeles, ¿no? Si uno viaja al Paraguay, por ejemplo, hoy se encuentra con un distrito que se llama Nueva Colombia, por ejemplo, ¿no? No se llama así por casualidad. Fue nombrado en agradecimiento directo a este gesto de solidaridad del siglo XIX. En Asunción hay una calle llamada Congreso de Colombia de 1870 y hay varias escuelas que llevan el nombre de nuestro país. Bueno, y para quienes son hinchas del fútbol, ¿no es cierto? Hay un mito que no puedo dejar pasar, ¿no? Se dice que el equipo Independiente de Santa Fe de Bogotá usa el rojo y el blanco en honor a dos de los colores de la bandera de Paraguay, ¿sí? En realidad, la historia nos dice que el color del uniforme del Santa Fe se debe sobre todo a la influencia inglesa del Nottingham Forest en los años 40. Sin embargo, el hecho de que el mito exista y se cuente con tanto cariño en algunos espacios demuestra que el vínculo emocional es real, ¿no? Bueno, incluso en el 2017 el presidente Juan Manuel Santos pues visitó Paraguay y allá fue condecorado, bueno, y todo esto. Y en el año 2020 se cumplieron los 150 años, el sesquicentenario de la firma de esta ley, por lo que también hubo algunas conmemoraciones muy importantes en Paraguay. En Colombia pasaron más de agache, ¿no? Bueno. Y bueno, ya para ir cerrando estas sesiones desde el estudio del Juan, hoy con la ley 78 de 1870 que proclama pues un gesto muy importante de solidaridad colombiana con una de las naciones hermanas en Sudamérica. En un siglo XIX lleno de guerras de conquista, de guerras civiles también en los países y de guerras por la ampliación territorial de varios de nuestros países, Colombia decidió apostar por la diplomacia y por la simpatía, por la hermandad, ¿sí? Entonces, no se pudo evitar desde acá la tragedia demográfica que ocurrió en el Paraguay, pero sí se ayudó a que no perdieran su dignidad como pueblo, a que no desapareciera como país. Colombia fue ese contingente, digamos, allí, ¿no? Entonces, la próxima vez que conozcamos un paraguayo, recordémosle que legalmente o por puro corazón hace más de un siglo y medio un grupo de legisladores en Bogotá decretó que somos la misma familia. ¿Listo? Y creo que es el único caso, porque paradójicamente Colombia en el siglo XX es recordada como el Caín de América, ¿no? Haciendo un gesto contrario a lo que había hecho con Paraguay en el siglo XIX, si recordamos
durante la guerra de las Malvinas, ¿cierto? En el año 83. Por allá Colombia fue uno de los poquísimos países que se alineó con el Reino Unido y no con Argentina, ¿no? Siendo pues catalogado o apodada como el Caín de América. Y también más recientemente alineándose también del lado de los Estados Unidos y de otros países en el momento de las intervenciones en Afganistán e Irak. Bueno, también enviando tropas a Corea, ¿no? En la famosísima guerra de Corea, donde Colombia tuvo un papel interesante. Bueno, hablaremos sobre esa guerra en algún momento. Y ya, el cuento que yo tenía para ustedes esta semana es ese justamente y termina aquí. Entonces, gracias por la sintonía, por estar aquí. Recuerden que todos los viernes a las 4 de la tarde el capítulo nuevo se sube a YouTube. Entonces, no olviden suscribirse, activar la campanita, hacer comentarios. Es muy importante que hagan comentarios, porque eso ayuda a mover el canal y pues a que se pueda seguir manteniendo este esfuerzo, ¿no? El canal es @RimanJuárez y allí están las sesiones desde el estudio del Juan. Estamos también en otras redes sociales, TikTok, Facebook e Instagram, como @RimanJuárez79 también, y ahí pueden encontrar algunos de los subproductos, los fragmentos de este programa y otras cositas. Entonces, no siendo más, me despido, no sin antes dejarlos con esta cancioncita muy simpática y con mucho cariño para ustedes, una composición mía, pero que cuenta con el acompañamiento musical de Tigrandia y La Vela. Hasta la próxima, les habló Juan Pablo Ramírez. Chao. Quédate quietecita. Para ti solo tengo miradas tiernas. Hace mucho que quiero tocarte las piernas, pero tú, inmutable, perfecta, no me indicas cómo hacer. Dime ya la respuesta correcta, o me paro a hacer café, bla, 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 hacer café, bla, bla, bla. Es por ti que yo sufro lo indecible en mi vida. Inclusive este olor que me invade a sardinas podridas. Pero tú, inmutable, perfecta, no me indicas cómo hacer. Dime ya la respuesta correcta, o me paro a hacer café, bla, 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 hacer café, bla, 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 tucutú, tucutucu, 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 ay, 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 estate quietecita, ven y dame un besito. Si te acercas, prometo, mi amor, voy a hacerte pasito. Y no habrá tiempo para nada, para mimos ni charlar, si no puedes
llegar a tu boca, en la vida te vuelvo a inflar, te vuelvo a inflar.